Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Transatlánticos. Jaime y yo llevamos ya bastantes semanas sin poder reunirnos por aquí y finalmente hemos encontrado un momento en el que los dos podíamos, con la diferencia horaria de 7 horas que hay entre los Estados Unidos y España, pues evidentemente hay que prepararlo un poco, pero por fin lo hemos encontrado y aquí estamos para hablar de un disco que es un verdadero discazo y que además nos reúne alrededor de la figura de un hombre que, bueno, pues para los dos es muy importante, sobre todo para Jaime, pero también para mí, me refiero al gran David Bowie, y para ello vamos a utilizar, para hablar acerca de David Bowie en esta ocasión, vamos a utilizar como excusa, aunque realmente no necesitamos ninguna excusa, un disco que se llama Bowie at the Beeb, que incluye todas las grabaciones o las mejores quizá, que entre el año 1968 y el 72, David Bowie realizó para la BBC. Y no me refiero a Benzema y Bale y Cristiano Y Ronaldo, Cristiano ese Ronaldo. tridente del Real Madrid, sino a la British Broadcasting Corporation, la radio-televisión británica, que Jaime es un verdadero modelo, o por lo menos en aquellos momentos era un verdadero modelo de radio y de televisión, ¿no? La BBC pues siempre fue un modelo a seguir por todas las televisiones mundiales, incluso las americanas. De hecho, copiaron muchos patrones y formatos televisivos de una gran televisión que con el paso de los años pues siempre fue marcando una tendencia, incluso documentales, programas musicales. ¿Quién no recuerda el Top of the Pops? O creo que se llamaba así, ¿no? O aquel gran programa, bueno, que era semanal. Tocata era una copia de este mismo programa, el programa de televisión española, y así podríamos nombrar innumerables ejemplos de lo que fue y ya no es tanto la BBC, ¿no? Es curioso también, Jaime, que para poner un poco en contexto estas grabaciones de Bowie, hay que decir que durante los años 50, 60 y 70 la BBC no tuvo la oportunidad de poner muchísima música pregrabada, es decir, música grabada comercialmente por las casas discográficas, porque había un convenio que impedía que la BBC pudiese emitir más que un cierto cupo, un cierto porcentaje de horas a la semana de música grabada comercialmente por las grandes compañías como EMI o Decca o, bueno, las grandes compañías discográficas, ¿no? Entonces, eso fue un bendito problema en realidad para los aficionados a la música como tú o como yo, porque claro, ya a partir de finales de los 50 y principios de los 60, la BBC tuvo que eh, pues hacer que las bandas y solistas que tenían éxito en ese momento en diferentes estilos, pues tuviesen que ir a sus estudios para grabar canciones, sesiones, específicamente para ser radiadas, emitidas por la BBC. Y muchas de esas grabaciones, que además tienen un sonido magnífico porque eran grabaciones en estudio, en directo, pero en estudio la mayor parte de las ocasiones, a veces eran en directo con público, pero en muchas ocasiones sin público, pues muchas de esas grabaciones, de esas cintas, se han conservado y entonces se puede encontrar pues una gran cantidad de discos de bandas de los años 60, 70, 80, incluso hasta el día de hoy, que son en directo en la BBC o Live at the BBC, y entre ellos pues están pues algunos de los más grandes, ¿no? Por supuesto Bowie, pero también los Beatles, los Rolling Stones, los Kinks, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, el Fleetwood Mac del principio De con Peter principio. Green y el blues y tal y cual. Bueno, Dire Straits después, e incluso pues hay grabaciones en directo en la BBC de gente como Jimi Hendrix, y bueno, dentro de diferentes estilos, el rock, el pop, el jazz, bueno, hay el blues, hay un poco de todo, generalmente muy bueno, con buen sonido, con gran calidad también de los músicos, por supuesto, y por supuesto, pues hay que, entre todos estos, creo que hay que destacar este disco doble que se publicó pues allá por el año 2000, y que también incluye en algunas versiones especiales, Efectivamente. en algunas versiones de lujo, ¿no? Pues un disco en el que se recoge un concierto en directo en la BBC grabado varios años después, de hecho varias décadas después, por David Bowie en el año 2000. 2000, y que, bueno, no es fácil de encontrar, aunque el concierto sí que se puede encontrar en YouTube. Sí, porque ¿No? este concierto ni siquiera aparece por lo que es la discografía oficial de David Bowie, ¿no? Y realmente, pues, como hablaré después un poco sobre él, pues a mí me parece una pieza brutal porque aparecen muchos temas
que son mejorados en ese directo en relación a las grabaciones de estudio, que es mucho, mucho decir, pero que realmente es así, ¿no? Y es una pena que no saliera como un disco ¿no? Pues en solitario, ¿no? Que saliera una edición, como tú bien comentas, especial bueno, pues específicamente, ¿no? Sí, el título de Bowie at the Bib tiene que ver, eso de Bib es la manera popular de referirse a la BBC, Bib, ¿no? En esa época, porque realmente era, como en España existía pues la televisión española, ¿no? En Inglaterra realmente en esos momentos el único canal que realmente tenía importancia en esa época era precisamente la BBC. Y entonces, pues este disco de David Bowie recoge una serie de grabaciones que se realizaron específicamente para ser radiadas por la BBC y, claro, al estar en el año 1968, Jaime, pues nos encontramos con un David Bowie muy joven, un David Bowie muy rockero, digamos incluso un David Bowie en muchos casos pre-glam, ¿no? Pre-glam rock, porque, bueno, tenemos canciones que quizá las del principio, las del primer disco de los dos, quizá no son tan conocidas. Me refiero a canciones como In the Heat of the Morning, London by Tata o Karma Man, Silly Boy Blue. Bueno, son canciones del principio, ¿no? De la discografía de David Bowie antes de que se convirtiese Bowie pues, en esa figura espectacular que adquiría diferentes identidades incluso, ¿no? Sobre todo a partir de sus escarceos con el glam rock, pero aquí lo encontramos pues también haciendo algunas canciones que hacen, que hacen tributo, que hacen homenaje a algunas de sus influencias, ¿no? Como por ejemplo tenemos una versión del Almost Grown de Chuck Berry, que es un músico que ha influido prácticamente en todos los rockeros posteriores, pero que en Bowie no se ve esa influencia tan claramente, ¿no? Sobre todo si escuchamos sus discos pues desde mediados de los años 70 hasta mediados de los años 80, pero también Chuck Berry tuvo su importancia en la educación musical de David Bowie y aquí lo vemos haciendo una versión del Almost Grown. También hay una de mis favoritas, de hecho, de este primer disco, es la versión de Port of Amsterdam, que es una canción del cantautor y cantante belga Jacques Brel, del que desde luego me parece a mí que David Bowie tomó mucho de su puesta en escena dramática, ¿no? Qué gran showman, ¿no? Sobre las tablas era Bowie, ¿verdad? Sí, y de hecho a eso me refiero precisamente. Quiero decir que era un hombre que iba más allá de la música, ¿no? Tenía una puesta en escena muy personal, muy espectacular, ¿no? Y Jacques Brel, pues empezando en los años 50 y 60, ya era un cantante que también tenía este tipo de presencia en el escenario que iba más allá de las canciones, que interpretaba las canciones casi como si se tratasen de pequeñas piezas de teatro, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista hay un punto de unión entre Brel y David Bowie a través de otro músico importante que es Scott Walker, que es el que realmente toma esa influencia de Jacques Brel y empieza a cantar las canciones de Jacques Brel en inglés, porque por supuesto Brel cantaba en francés siendo belga y su canción Amsterdam, ¿no? Que habla pues un poco hace como una visión panorámica de la realidad y de también las miserias de ese puerto de Ámsterdam en los Países Bajos, pues aquí en la versión de David Bowie tiene también muchísima fuerza expresiva y es una canción que a mí me gusta mucho. No sé, Jaime, ¿qué destacarías de ese Bowie del inicio, ¿no? Antes de que se convirtiese en la superestrella que sería después? Bueno, pues Bowie en el inicio, pues como se puede inferir un poco de lo que dices, estaba buscando su propio estilo, ¿no? Estaba lleno de influencias por los cuatro costados y lo que estaba era un poco buscando, pues, porque toca un montón de palos, ¿no? Al comienzo, hasta que realmente encuentra lo que realmente quería hacer. Entonces es una especie de catarsis de ese gusano que estaba a punto de florecer y transformarse en mariposa, la mariposa tan maravillosa que posteriormente, no mucho más tarde, ¿no? Lo que tú comentas, pues llegó a ser lo que todos conocimos, con el glam,
con esa época berlinesa, con esa, bueno, hasta incluso llegó con los años a tocar la electrónica, ¿no? Que es algo que Bowie siempre dijo que no quería, bueno, que no le llamaba la atención, pues incluso reinventándose a sí mismo. Y al comienzo era su primer peldaño en esa reinvención continua que fue toda su carrera, ¿no? Sí, y desde luego lo que yo veo aquí, o lo que se puede escuchar, por lo menos en el primer disco, pasaremos ya dentro de un momento al segundo disco, pero en el primer disco lo que vemos son realmente los inicios de Bowie, lo que tú dices, Bowie tratando de buscar su lugar, tratando de buscar su estilo, intentando diferentes cosas, tamizando, ¿no?, las diferentes influencias musicales que recibió en su juventud. Recordemos que, bueno, Bowie aquí era muy joven todavía, ¿no? Es decir, estamos hablando del año 1968, 69, 70, 71 y 72. El primer disco empieza en el 68 con grabaciones que hizo para un programa presentado por John Peel. Y bueno, John Peel es uno de los grandes referentes, ¿no?, de la BBC musical, ¿no?, uno de los grandes referentes musicales de la BBC, un hombre que hizo entrevistas también muy importantes a gente como John Lennon, ¿no?, los Rolling Stones y otros, y tenía un programa de radio dentro de la BBC para el cual Bowie canta estas primeras canciones. Como digo, algunas no de las más conocidas, The Width of a Circle, por ejemplo, Unwashed and Somewhat Slightly Dazed, o sea, canciones que quizá no son las primeras en las que pensamos cuando escuchamos el nombre Claro. David Bowie, pero que tienen su interés, Jaime, porque ya vemos a un músico que está empezando a evolucionar desde un rock, digamos, un poco más primitivo, un poco más directo, ¿no?, hacia un rock pues mucho más elaborado, que será ese glam rock posterior en el que podremos ir entrando ya poco a poco en el disco 2, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, Bowie ya empezaba a mostrar pues señales de lo que quería y bueno, lo que tú comentas, pues también son unos, no, no es que sean sus temas más conocidos, pero realmente es muy interesante para entender un poco de dónde vino todo esto tan maravilloso y todo este genio musical, ¿no? Sí, además yo creo que el hecho de que no sean las canciones más conocidas, al menos en este primer disco, pues le añade un interés especial a este disco para los coleccionistas. Por descubrir, efectivamente. Realmente les interesa Bowie, porque evidentemente Bowie tiene una obra larga e interesante, pero quizá cuando hablamos de Bowie hablamos mucho menos de ese Bowie del inicio que de ese Bowie que realmente llegó al estrellato y el Bowie posterior, ¿no? Siempre solemos arrancar de la época del glam, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Siempre hay esa inercia, ¿no? De comenzar siempre, bueno, normal, su época más que pasó a la fama, que más conocido, pues hasta los últimos años. Pero hay antes un background que es muy rico y que nos hace entender pues mucho mejor por qué Bowie tomó esas decisiones en su carrera musical y por qué creó, pues, porque siguió esos senderos musicales tan claros, ¿no? Después de este inicio, ¿no? Y en estos dos discos, Jaime, si entramos ya en el segundo, pues ya vemos claramente cómo esa evolución va tomando forma, porque en el segundo disco nos encontramos ya con temas que los fans de Bowie y los que simplemente son fans de la música van a reconocer, ¿no? Canciones como Ziggy Stardust, que aparecen más de una versión. Hay una versión de 3 minutos y 26 segundos y otra un poquito más corta, es decir, tenemos más de una versión de esta canción. Y después pues nos encontramos con otros clásicos de Bowie del momento, de principios de los años 70, 71, 72, canciones como pues Starman o Space Oddity o Changes, Suffragette City, ¿no? Ahí sí que ya entramos, Rock and Roll Suicide, ya entramos en un Bowie pues mucho más conocido que ya pues podemos reconocer con mayor facilidad, pero lo que tenemos aquí no son las versiones de los discos, evidentemente, de estudio de esos discos clásicos de David Bowie, sino que son versiones en directo en la BBC que están grabadas en directo para ser después radiadas por la emisora. Y entonces, bueno, creo que tienen su interés ya tanto por sí mismas, ¿no? Porque realmente son muy buenas versiones, en mi opinión, pero además también
si las comparamos con las versiones del disco, ¿no? El disco tiene más producción, evidentemente, más tiempo para preparar y para grabar y para añadir efectos y cosas así. Aquí hay menos posibilidades de eso, con lo cual tenemos versiones de Suffragette City, de Ziggy Stardust, de Space Oddity, que son, no digo mejores ni peores, pero sí diferentes y desde luego en muchos casos más directas, porque claro, era lo necesario, ya que estaba grabando canciones para la BBC, pues era un contexto diferente para grabar estas canciones. Tú, Jaime, que eres un verdadero apasionado de la música de David Bowie, y bueno, esto es algo de lo que hemos hablado tú y yo desde que nos conocemos, que ya ha llovido bastante. Entonces, ¿cómo puedes explicar un poco con palabras esa evolución de Bowie desde sus primeros momentos a esa entrada en el glam rock? ¿Qué es lo que realmente recoge este disco en directo en la BBC? Bueno, pues sinceramente, pues creo que fue capaz de coger todas estas influencias tan importantes y tan genéricas que muchos artistas de esa época fueron influenciados por ellas, pero dándole su toque, ¿no?, personal, y eso todo se transformó en lo que fue el glam rock, que él fue realmente el fundador de este género musical, ¿no?, con esa época, y fue capaz de, como hizo muchas veces, de macerar todo bajo su, ¿no?, podemos decir su visión musical su visión musical, su talento, lo quiero decir, su talento, y darle su toque para después transformarlo en algo diferente, ¿no?, que es algo fantástico, ¿no?, que solo genios como Bowie pues son capaces de crear, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el blues fue algo que influenció brutalmente, incluso hasta el final, ¿no?, de su época, incluso más tirando al electrónico. El blues estaba presente ahí, ¿no? Porque si escuchamos discos como The Headlines o alguno de estos, pues el saxo, bueno, hay instrumentos, o otros discos de su última época, pues fue siempre capaz de de usar esos géneros tan clásicos, pero transformándolos de tal manera que a veces incluso parecían irreconocibles, incluso hasta propios, ¿no? Y eso es lo que identifica a Bowie. Estamos hablando de una leyenda de la música, ¿no? Una de los 5 grandes genios de la música del siglo pasado y de comienzos de este. Entonces, quiero decir que con esto, pues eso para mí es la verdadera razón, ¿no? El verdadero mérito de Bowie, ¿no? Y es que el blues realmente es un elemento, el blues estadounidense es un elemento importantísimo en el rock inglés, ¿no?, que nació a partir de los años 60, y esto está clarísimo, incluso en los Beatles, pero claramente en los Rolling Stones, en Led Zeppelin y en muchos otros grupos del momento, John Mayall, los Blues Breakers, etc. Sí. Entonces Bowie también recoge parte de esa tradición, y muchas veces cuando hablamos de glam rock, Jaime, pues se pone tanto énfasis, ¿no?, en la parte visual del glam rock, iba a comentar, que a veces sí. Me da la sensación de que se habla un poco menos de la música, pero yo creo que a pesar de esa dimensión visual, la música dentro del glam rock, por lo menos en el caso de David Bowie, no sufre en absoluto. No sufre. También es maravillosa. Tal cual, Antón. Lo que tú comentas, el glam rock, pues lo que es las vestimentas, el aspecto visual, pues el atrecho, ¿no? Pues era lo que realmente, pues esa explosión de color y ¿no?, que había, pues lo tapaba todo un poco. Pero en el caso de Bowie, yo creo que acompañaba todos esos éxitos, esa calidad musical, pues acompañaba al mismo nivel que de lo que supuso el glam rock en esos años, ¿no? Es interesante en este segundo disco también, Jaime, que David Bowie rinde tributo también a otro personaje que yo creo que es fundamental en su música y diría también en la música popular de la segunda mitad del siglo XX, y me refiero a Lou Reed, ¿no? Porque en este disco tenemos 2 canciones que Bowie versiona y que originalmente son temas de Lou Reed. Uno de ellos es el I'm Waiting for the Man, ¿no? Que con el tiempo Lou Reed tuvo que recurrir a Bowie, ¿no?, para poder seguir en el candelero musical, ¿no? Y tanto él como Iggy Pop, ¿no? Podemos decir que fueron... de eso precisamente quería hablar brevemente. Una de las canciones es I'm Waiting for the Man, la otra es White Light, White Heat. Bueno, dos verdaderos clásicos de Lou Reed, de la Velvet Underground. Y bueno, yo desde luego veo mucho de Lou Reed en la música de David Bowie en cierto momento, ¿no?
también yo creo que hay una influencia bidireccional, ¿no? Creo Sí, un que, feedback, por supuesto. total. Pero me gustaría, si pudieses, Jaime, hablar un poco pues de la relación, ¿no? Entre Lou Reed y David Bowie, o de la relación entre la música de ambos, porque aquí está claro que David Bowie, con estas dos canciones que hemos mencionado, está tratando de rendir tributo a la figura de Lou Reed. Es que Lou Reed y Bowie pues tuvieron una relación bastante íntima, ¿no? Incluido Iggy Pop. Y bueno, sus inquietudes musicales siempre fueron pues muy similares, ¿no? Y siempre fueron influenciados por el mismo tipo de música. Y eso en los artistas como Bowie y Lou Reed, aunque Lou Reed claramente es muy inferior a lo que es pues a nivel musical lo que fue Bowie, pero siempre hubo un feedback continuo, incluso hasta la época berlinesa, ¿no? En la que Lou Reed necesitó echar mano en un bajón pues de producción musical muy importante, pues echar mano de Bowie que le echara un cable, ¿no? Entonces siempre hubo una relación fantástica hasta el final, ¿no? Hasta la muerte bueno, hasta la muerte pues de ambos, pues siempre hubo pues esta relación que perduró durante los años, ¿no? Y son dos personajes que siempre llaman la atención mucho porque al hablar de Bowie hay que hablar siempre de Iggy Pop y Lou Reed. O sea que en esa época, ¿no? En los años 70 y finales de los 70, sí. En la época berlinesa sobre todo, ¿no? Sobre todo en la época berlinesa, sí, de los años 70. Y bueno, Lou Reed, desde luego, lo que sí tenía era un sonido muy diferente, ¿no? Ya tanto con la Velvet Underground como después en solitario, discos como Rock and Roll Animal, por ejemplo, de Lou Reed, pues son discazos de los años Sí. 70, o sea que están dentro de, yo creo, una lista de los mejores discos del momento. Tiene que estar alguno de Lou Reed. Por supuesto, el disco icónico de la Velvet Underground con el, con el plata. Aunque yo considero que, ¿sabes, Antón? Que después de la muerte de Lou Reed no se valoró realmente lo que significó, ¿no? Para la música, porque su final musical, producción musical, pues fue realmente pues unos niveles muy bajos, ¿no? Y bueno, fue decadente, ¿no? Y su decadencia personal la reflejó en su música. Y creo que el panorama musical fue muy injusto, ¿no? Con Lou Reed y en su reconocimiento, ¿no? Eso pasa en muchas ocasiones, pero por suerte aquí tenemos una relación musical entre Bowie y Lou Reed en este disco en directo en la BBC. Y por supuesto estamos en un nuevo episodio de Diálogos Transatlánticos. Jaime está en Celanova, en Galicia, en España, y yo estoy aquí en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y bueno, pues para cerrar un poco esta primera parte, es decir, en la que estábamos hablando de estas grabaciones Bowie at the Beeb, desde el año 1968 al 72, pues yo quiero cerrar esta parte simplemente pues recomendando este disco a todos los que estén viendo esta conversación, porque desde luego es un disco, vamos, no creo que sea el disco por el que haya que iniciarse en David Bowie, pero es necesario tenerlo. Es necesario, sin duda. Para entender la carrera musical de Bowie. Y también, pues, no creo que sea un disco solo para completistas, para coleccionistas de David Bowie, sino que realmente tiene un interés para el público en general, por la música que encierra, por algunas de las rarezas que encontramos, y también porque vemos el linaje musical de David Bowie, ¿no? Pasando por Lou Reed, pasando por Chuck Berry, y bueno, pues vemos también cómo poco a poco va evolucionando Bowie desde ese rock and roll más directo y más clásico a un rock and roll pues que tiene mucho más que ver con el glam y que es un poco más, digamos, un poco o bastante más complejo, ¿no? Y esto se puede ver aquí también, de la misma manera que se puede ver escuchando sus discos de estudio. Yo creo que para entender la figura de Bowie no solo la música, también hay que incluir el cine, ¿no? Hay que incluir tantas cosas para entender la figura de Bowie globalmente, de su importancia en todos los sentidos, que todo lo que se pueda estudiar, recopilar, probar, pues siempre es un peldaño más en entender a esta gran figura, ¿no? A este maravilloso artista integral, un artista integral, que nos dejó no hace mucho y que la verdad es que es una pena absoluta que con sus 69 años todavía podía estar hoy en día en activo, pero bueno, la muerte cayó sobre su persona y por desgracia pues nada, nos queda su legado musical, cinematográfico, que aunque tiene ciertas películas que muestran
visualmente lo que era Bowie en los directos, ya que hablamos de directo, ¿no? Esa interpretación de las canciones como pequeñas obras de teatro que cuentan la historia de esa canción, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo el material de Bowie es digno de consideración para alguien que quiere entender y saber quién fue Bowie, ¿no? Con mayúsculas. Y hablando de legado musical, Jaime, pues hay que decir que la última grabación en la BBC que aparece en este segundo disco data del año 1972, pero si le damos al fast forward y si rebobinamos hacia adelante, pues casi 3 décadas, ¿no? Sí. Y casi 30 años, pues llegamos al año 2000, y en ese año 2000, en el BBC Radio Theatre, David Bowie va a grabar también para esta misma corporación, para la BBC, un conciertazo. Brutal. Desgraciadamente solo se puede encontrar en ciertas versiones especiales, de ediciones especiales de este Bowie at the Bib, pero que por suerte lo podemos ver, por lo menos hasta el momento. En el momento en el que estamos hablando esto, en YouTube se puede encontrar tanto con imagen como con sonido este concierto, que es del año 2000 y que tú te has visto, y que, bueno, me gustaría que hablases un poco de este concierto maravilloso. Año 2000, David Bowie en directo en la BBC. Pues fue el 27 de junio de ese año 2000 y realmente, Antón, creo que es el directo de Bowie. Es realmente el colofón en directo de David Bowie, porque lo que hace este artista en este directo va más allá, porque es capaz de mejorar temas que había grabado en estudio, ¿no? Bueno, es algo maravilloso. Yo creo que es producto sobre todo, de que ya es un artista maduro y que se encuentra cómodo y con la libertad suficiente, pues, para hacer lo que quiere en ese directo. De hecho, tú lo ves y te das cuenta que Bowie está en un estado de gracia absoluto y parece que está en casa, ¿no? Pues haciendo lo que realmente quiere. Y como digo, este concierto, este live at the BBC Radio Theatre del 27 de junio del año 2000, pues el background que para poder entender un poco este concierto, Bowie viene de la presentación de la gira de ese disco Hours, que tan íntimo, ¿no? Y que dio un giro brutal a lo que llevaba haciendo en esos años anteriores, ¿no? En el que la electrónica lo invadía todo en su espíritu artístico. Y con Hours lo que se transformó es en un disco muy íntimo de su última etapa. Él sabía que estaba en su última etapa musical, ¿no? Y este disco Hours, bueno, pues era una muestra en sus temas de este adiós, de este canto del cisne que poco a poco iba, bueno, pues exponiendo a todos sus seguidores, ¿no? Estamos viendo, como digo, pues un Bowie que llega con una nueva banda, una banda que había creado durante varios años anteriores y que realmente, pues, él fue creando a su antojo, ¿no? Con los músicos que realmente él quería tener a su lado. Yo siempre lo pienso, debió ser un auténtico privilegio para estos músicos tocar hasta el final, porque permaneció este grupo hasta el último disco, que fue, bueno, ese disco tan oscuro que es Black Star, ¿no? Que realmente, bueno, fue un poco premonición de lo que iba a pasar, que es algo increíble en Bowie. El genio hasta la sepultura, ¿no? Estaba un poco adivinando cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Era una especie de epitafio, ¿no? Donde escribía, pues, su adiós, ¿no? Y como digo, son los antecedentes, y llega a este directo a la BBC, pues en una época, ya digo, un showman competente y relajado, ¿no? Y muy maduro. Es un artista, pues, que ya está, bueno, pues de vuelta de todo, ¿no? Y lo que más me sorprende, Antón, de este directo, es que temas que pensaba que era imposible mejorar, los mejora. Bueno, mira, pon algún ejemplo. Mira, por ejemplo. Pero vamos a ver cuáles en particular. Mira, hay un tema que ya me gustaba ya en sus grabaciones de estudio mucho, que no, se habla poco de este tema, a mí me parece un temazo, que es Always Crashing in the Same Car, ¿no? Aquí está realizado de una manera tan sorprendente, con una acústica previa a lo que es la entrada del vocal de Bowie,
pues realmente que te deja estupefacto. Es digno de escuchar en este concierto de la BBC, porque es alucinante, ¿no? Es alucinante lo que se hace. También tiene un arreglo. Ese tema de los 80 tan conocido que es, ¿cuál, Antón? Pues bueno, es que hay muchos, ¿no? Pero supongo que será ¿Cuál? Let's Dance. Let's Dance, efectivamente, tiene otra vez, pues tiene una introducción más lenta y es súper evocadora, ¿sabes? Es el Let's Dance, con una explosión de ese estribillo después de esa introducción tan maravillosa del Let's Dance, que realmente te levanta, bueno, te pone a la piel de gallina, ¿no? Y un Bowie, bueno, ya te digo, visualmente, pues dentro del tema, viviéndolo, bueno, es algo maravilloso, ¿no? Hay más temas también que mejoran mucho, como The Man Who Sold the World, etcétera, etcétera. Hablar, porque la verdad es que hace una versión de The Man Who Sold the World ahí, que mucha gente hoy reconoce esa canción porque Nirvana la grabó en el Unplugged de la MTV, pero es una canción magnífica de David Bowie que aquí realmente la reinventa también. Sí, sí, sí. Y también, para mí, la mejor versión, Antón, te lo digo de verdad, de Ashes to Ashes. Ashes to Ashes para mí es un tema, pues que de mis 5 temas favoritos de Bowie. Si no diría más, de los 3 temas favoritos de Bowie, porque es realmente un tema que dice muchas cosas fantásticas, ¿no? Incluso creo que mejora otros temas como anteriores a Bowie, ¿no? Ahí está el Major Tom Again, bueno, iba a decir Again, otra vez, que aparece. Y bueno, en este directo, pues para un amante de este tema como yo, pues para mí es algo, pues que es para mí la mejor versión en vivo de este tema. Y también una mucho mejor versión de un tema que es Absolute Beginners, que aparece en una película de los años 80 y que aquí, bueno, pues para mí supera la versión de estudio claramente, ¿no? También el This is not America, bueno, podía estar hablando de tema tras tema sin cansarme, porque aquí la palabra que define a todas estas nuevas versiones, a estos temas en directo es que viven, están más vivas que nunca. Entonces te llama la atención que en la última etapa de Bowie es cuando las canciones realmente toman su verdadera expresión y potencia, ¿no? Con este directo. Claro, es que es curioso que digas eso porque Bowie, yo creo que comparte con Bob Dylan, por ejemplo, esta capacidad de reinventarse, ¿no? Y de recrear sus canciones en un contexto en directo, ¿no? Como es este caso. Y no hasta el punto de que no reconozcas la canción, como es el caso de Dylan, pero sí que es un cantante. Yo creo que esto se ve también en las versiones de la BBC de los años 60 y 70, de las que hablamos antes, que no le gusta cantar siempre la canción de la misma manera, ¿no? Y yo creo que después de varias décadas de carrera, llega el año 2000 con la entrada del nuevo milenio y hace pues un concierto en el que realmente está presentando su carrera y su repertorio, pero desde un punto de vista diferente, ¿no? Porque a mí me sorprende mucho que empieza con el Wild is the Wind, que es un tema de una película, bueno, la cantaba Johnny Mathis en los años 50, y él la incluye aquí también. La sorpresa de Stay también, que aparece. Stay, que es una sorpresa, aparece que ese tema también está en el directo, ¿no? Y después, pues también vemos colaboraciones de David Bowie con otros músicos, algunos de nombres importantes, como puede ser Carlos Salomar, Brian Eno, John Lennon incluso con Fame, y Pat Metheny, el guitarrista de jazz, con This is not America. Entonces me parece que lo que tú dijiste al principio para presentar el concierto tiene mucho sentido y es muy cierto. Es decir, no sé si es el mejor concierto de Bowie o no, pero desde luego sí que es un concierto verdaderamente representativo de lo que es la música de David Bowie. Exactamente, para mí pues es algo fantástico, ¿no? Y algo increíble, ¿no? Y que cualquier seguidor de David Bowie o no, pues sorprende, y el que no lo conozca, pues creo que en el directo, al verlo en YouTube, porque claro, lo ves, es como la única manera de verlo, pues creo que traspasa la pantalla, ¿no? El sonido, su música, y verlo a él, pues
traspasa lo que es el monitor o la pantalla en la que estés viendo, ¿no? Y llega muy adentro, porque estos temas, lo que tú dices, está haciendo un repaso a toda su historia musical diciendo, este fui yo. Se está dibujando toda su carrera, Antón. Y creo que Bowie encaró este concierto con esa actitud y con ese objetivo, ¿no? Decir, este va a ser mi directo, el último directo que haré, pues, que como escribir mi testamento, ¿no? Con este guión, con este concierto. Y bueno, es brutal. Y yo vuelvo a decir que es increíble y la gente lo tiene que ver, ¿no? Cualquiera que nos esté viendo ahora y que le guste la música en general, debe de verlo porque es brutal, simplemente. Sí, y quizá para ir cerrando ya la conversación, porque hemos hablado de los dos discos de los 60 y 70 en directo en la BBC y también de este concierto, lo que a mí me parece muy sorprendente es que este concierto tan maravilloso no haya sido publicado, se haya publicado en disco compacto, o sea, ni en vinilo, algo... por lo que yo sé, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer un llamamiento a que este disco, hombre, evidentemente la discográfica no nos está viendo, pero si nos estuviese viendo me gustaría que pensasen en la posibilidad de publicar este disco, que si está publicado, yo no lo conozco, no lo he visto nunca, y que debería estar disponible es algo en CD, ¿no? Que para muchos es el mejor directo de Bowie de toda su historia, por muchas razones, ¿no? Bueno, sobre todo porque fue el concierto final, ¿no? Que no esté publicado. De hecho, como dije antes, no aparece ni en su discografía oficial. Como que... Y es algo que no se entiende, ¿no, Antón? Que no se sacara un disco cuando de Bowie se tiene sacado ediciones de otros conciertos que realmente pues son un poco... que da un poco igual. En cambio, este tan importante por todo, pues que no esté, es algo que sorprende de manera pues, realmente absoluta, ¿no? Sí, yo, bueno, colecciono discos bueno, entre otras cosas, colecciono discos de sesiones en directo en la BBC, tengo muchos diferentes artistas en diferentes estilos, tengo el de Bowie, pero desgraciadamente no es la versión especial, la edición que aparece. de coleccionista especial que hay, y entonces pues no me aparece ese concierto. Entonces de YouTube, pero es una pena que no sea así. O sea, que si aparecen algunas ediciones, como tú bien comentas, que sí aparece. Especial es que realmente el disco está editado de alguna manera. Por eso no entiendo que no se saquen... Pues se sacará, seguramente se sacará más adelante, pues ya sabes que esto todo es negocio, ¿no? Digamos que no se publicó en masa, ¿no? Entonces no se puede exactamente. Encontrar, a menos que tengas la suerte de encontrar una de esas ediciones especiales. Claro, quién sabe dónde está, dónde habrá una de ellas. Pero bueno. Puede costar también, claro. Exactamente, también. Que este disco salió en el año 2000, o sea que hace ya casi 2 décadas que salió. 2 décadas, sí. Pues bueno, vamos a ser optimistas y pensar que en algún momento del tiempo pues se editará y se publicará, ¿no? Pues bueno, Jaime, como siempre, es un placer charlar contigo. Yo creo que tenemos que hacer de estos diálogos transatlánticos algo más regular. Ya hemos estado hablando de otros temas que quizá podríamos ir tratando en episodios posteriores, en episodios futuros. Así que nada, un placer como siempre poder charlar contigo en este canal de YouTube que es Diálogos Transatlánticos y bueno, que aunque la periodicidad no sea tan regular, pues nosotros sí que estamos regularmente en contacto y pues prometemos a la audiencia que por ahí fuera pueda ver que volveremos al canal con más vídeos de este estilo, unos más largos, otros más breves, pero siempre sobre temas que nos interesan a los dos, intereses que compartimos por cuestiones como pueden ser la literatura, la música, el cine o cualquier otra cosa. Ya que hablamos de esto, bueno, tenemos ahí varias ideas, ¿verdad, Anton? Jim Henson, que podríamos hacer un homenaje, ya que El Cristal Oscuro pues, está estrenada en Netflix y está teniendo tanto éxito porque realmente es mágica, es una... Ya la película era mágica, por la serie multiplica por 1000 esa magia. También tenemos por ahí a Brian Ferry. Bueno, son ideas que dije yo, pero bueno, Antón, también quiero escuchar tus ideas. Y solamente llegamos a un acuerdo y algo haremos sobre eso. Y habíamos hablado también de los Golpes Bajos, que es ese grupo mítico. A veces cuando se dice mítico se sobreutiliza la palabra, pero en el caso de Golpes Bajos, yo creo que no. Entonces, tenemos varias ideas que iremos madurando poco a poco y cuando tengamos la oportunidad de vernos cara a cara a través de la tecnología de Internet, pues volveremos y continuaremos charlando
que es lo que realmente nos gusta hacer, tanto cuando estamos juntos como cuando nos une la tecnología, ¿no? Bueno, pues Antón, pues yo también un placer. Esperemos que tener este año un buen año académico, ¿verdad, Antón? Tanto tú como yo. Sí, tanto tú como yo. Y que nos deje tiempo nuestros alumnos para poder grabar y disfrutar de esto, porque realmente es un placer siempre hablar contigo de cualquier cosa y de esto todavía más. Y a todos los espectadores que pueda haber ahí afuera en el mundo de YouTube, muchas gracias por la atención y nos vemos en una nueva entrega futura de los Diálogos Transatlánticos. Chao, Jaime, hasta la próxima. Un saludo y un abrazo muy fuerte.